¿Qué sentido tiene ahora y por qué estas personas están en la mesa? En el documento base de 2019 hay un apartado que dice: ¿qué le pasa a nuestro mundo? Nos fijamos en los rostros de las personas. Y nuestra mesa hoy se titula Perspectivas de un desarrollo con rostro humano. Un desarrollo humano, un desarrollo integral, ya lo han contado las personas que han participado en esta mesa antes que nosotros, y un desarrollo que desde el pasado mira hacia el futuro. Eso da razón a esta mesa. A nuestro mundo le pasan muchas cosas y tenéis ahí algunas cifras en el documento que yo no voy a volver a contar porque ya no están destacadas. Ayer lo hizo el obispo y hoy lo ha vuelto a decir él. Pero sí nos importa para introducir esta mesa que son circunstancias provocadas por distintos comportamientos humanos. Si son provocadas, no son azarosas, no son un destino ineludible, nosotras y nosotros podemos hacer algo para transformarlo. Si es que acaso estamos de acuerdo en que no está bien y que no corresponde al plan de Dios, ¿no? Por eso esta mesa. Y esta mesa con tres direcciones. Los derechos humanos son muchos, podríamos hablar de muchas cosas, pero nos hemos querido centrar en tres porque afectan de manera transversal, de manera radical nuestro trabajo. Primero, igualdad de derechos y empoderamiento de las mujeres. Bueno, ya ha habido aquí esta mañana, hubo ayer, Fidel también. Yo solo un apunte más, ¿no? Probablemente la situación de las mujeres, la discriminación que sufren las mujeres en todas las partes del mundo, sobre todo en los países más empobrecidos, el escándalo que eso supone, nosotros podemos leerlo como un signo de los tiempos. Es un colectivo probablemente el más vulnerable y necesita una respuesta. Las niñas y las mujeres son las que sufren la pobreza y la violación de sus derechos y su dignidad con mayor gravedad en nuestro mundo. Por eso tenemos hoy con nosotros a Águeda, que luego os lo voy a presentar. También vamos a hablar y a tener aquí una participación para hablar del derecho a los medios para una vida digna. Ahí contaremos otra vez con Agustín Domingo Maratalla. Porque sin medios no se puede vivir. Aquí nadie vivimos sin agua, sin vivienda, sin vestido. No existe una doble medida para los que hemos tenido la suerte de nacer ricos y los que han tenido la mala suerte de nacer pobres. La vida digna no es un lujo, no es un privilegio, es un don que se nos concedió a todas las personas por igual, ¿no? Y por último, una nueva intervención de Mercedes haciendo incidencia en el derecho a la alimentación. Nuestros 60 años son de lucha contra el hambre y este derecho, aunque el año pasado y el anterior y este ha sido de una manera especialmente atacado, ¿no? Enfrentado, siempre está en nuestra manera de trabajar, siempre es tan importante, ¿no? No podemos vivir sin comer. No sé si hay aquí alguien que pueda, si es así, pues oye, que me lo cuente, porque arreglaríamos muchos problemas en el mundo. Hasta donde yo sé, no se puede vivir sin comer. Esos tres derechos van a estar hoy representados en esta mesa por otras tres personas, ¿vale? Que os presento a continuación. Pero antes, un apunte a lo que dijo Fidel, que nos parece muy importante destacar. Hacer enfoque de derechos en Manos Unidas tiene implicaciones muy serias en nuestro trabajo. También en el vuestro, que hacéis educación para el desarrollo en las delegaciones. Hay titulares de derechos, no beneficiarios, ya lo explico Fidel, no voy a entrar. Pero hay titulares de deberes, que son los estados. Y nosotros tenemos que hacer incidencia. Nosotros tenemos que pedir a las instituciones que cumplan. El Estado no tiene otra función que garantizar los derechos humanos. ¿Para qué existe? Para eso, fundamentalmente. Y tenemos manera de hacerlo, ese es nuestro trabajo en red, que es importantísimo. Por eso estamos en CITSE y estamos en Enlace por la Justicia y estamos en las coordinadoras. Solos no pintamos nada. Solo Manos Unidas es muy chiquita, el mundo es muy grande. Hay mucha gente trabajando por el bien común.
desde muchos espacios, no solo desde la Iglesia. Y ahí estamos. Porque hay unos titulares de deberes y hay unos titulares de responsabilidades, que somos cada una y cada uno de nosotros, es la ciudadanía, son las organizaciones, son las instituciones públicas, sociales, que tenemos que trabajar todos juntos por ese bien común. Hacia un compromiso en testimonio, me encantó eso, ¿no?, que contaba Agustín. Nosotros no es para... ¿Por qué? Para nada. No, nosotros queremos cambiar, pero testimoniando lo que somos y nuestra propia fe, nuestra manera de entender la vida, nuestra manera de entender la humanidad como una familia humana. Porque creemos en una cultura del encuentro, no del descarte, no de la discriminación. Y por fin, porque entendemos que tenemos una obligación de ser profetas en nuestro tiempo, transmitiendo denuncia, alternativas, esperanza. Pues todo eso va a estar puesto aquí esta mañana, este ratito en la mesa. ¿Os parece? Vea, os voy a presentar. Solo os voy a presentar a Águeda porque es la única persona que no conocemos hasta este momento, ¿no? Agustín ya nos ha sido presentado esta mañana. Mercedes fue presentada ayer. Os vuelvo a repetir, por favor, es importantísimo que no aparezca en ninguna de vuestras fotografías su imagen. Es decir, presentaros a Águeda Mariño Rico. Bueno, ella es religiosa de la Congregación de Hermanas Dominicas, actualmente consejera económica general y delegada de pastoral. Ha hecho una trayectoria vital muy importante de formación y de experiencia, licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, máster en Doctrina Social, estudios en Pedagogía, Ciencias Religiosas, Teología. Ha sido directora, esto es muy importante, esta es su experiencia, en colegios en Colombia, donde tiene una trayectoria vital importantísima que va a compartir seguro hoy. Ha sido coordinadora en esos mismos lugares de los equipos de desarrollo comunitario y de Escuela de la Mujer al noroeste de Bogotá. Coordinadora de un proyecto de intervención socioeducativa con menores en riesgo de exclusión. Responsable del programa de Infancia y Juventud y directora del Centro de Día para Menores de Cáritas en Valencia. Directora de la Escuela Estela Maris para menores en Castelldefierro, Granada. Ha editado varias publicaciones de doctrina social de la Iglesia y colabora en la sección Palabra al Día de la página web dominicos.org. Y además es una persona generosa que en un sábado muy desapacible de octubre pues ha tenido la amabilidad, el cariño de acercarse aquí para compartir con nosotras y con nosotros, ¿vale? Pues yo te doy la palabra, ¿vale? Te agradezco muchísimo en nombre de Manos Unidas de todas las que estamos aquí sentadas y todos tu presencia aquí y espero que te sientas acogida y puedas compartir desde tu libertad. ¿Ok? Bienvenida. Tienes un truquito que te he dicho, lo estoy dando, ¿vale? Vale, ok, pongo aquí el reloj para comprobar. Bien. Bueno, buenos días a todos. De desapacible, nada, soy asturiana. Os tengo que decir que no me asusta. Y he vivido en el trópico también bastante tiempo, entonces no es algo que me asuste el agua. Estar aquí lo considero un honor y una oportunidad muy bonita. Me ha venido de rebote, lo tengo que decir, pero me ha encantado. Me ha encantado porque, bueno, es la oportunidad no solo de venir yo, sino de traer aquí a unas cuantas amigas mías, amigas que he ido conociendo por el mundo, y bueno, pues ellas son las que me van a acompañar y pues desde las que os voy a compartir pues lo que he preparado para este rato. No quiero sentar cátedra en ninguna cosa, comparto humildemente lo que he vivido, de lo que he sido testigo y también pues lo que he ido reflexionando pues con esta biografía que me ha tocado y que he tenido la suerte de vivir y de recorrer hasta aquí. Titulé esta pequeña ponencia o exposición Ma Petite Anastasie. Cuando estuve en Camerún, pues conocí a esta niña, Anastasie, ahora os la voy a presentar, pero ahora en el metro, en Madrid, veis Anastasia, ¿no? El musical, y pone un viaje al pasado, y entonces yo dije, jolín, pues voy a traer a mi pequeña Anastasia, pero vamos a hacer con ella un viaje al futuro, porque yo pienso que todos nosotros lo que queremos es hacer posible el futuro, abrir todas las puertas que podamos al futuro.
Bueno, pues vamos a hacer memoria en este futuro y os voy a presentar a Anastasia. Anastasia es esa pequeña princesita de vestido azul con esos ojazos y su madre. Su madre, a los 11 años, la raptó un grupo de Boko Haram. La tuvieron secuestrada de esclava sexual y demás durante 9 años. Tuvo 4 hijos, ya veis lo joven que es. Logró escapar. El precio de irse fue dejar a sus hijos varones allí. Y con ella vino pues su hija mayor y esta pequeñita que estaba en su barriga, estaba embarazada. Llegó a un pueblo de Obud, de la selva, donde tenemos allí pues, la suerte de estar. Llegó allí y pues la niña pudo nacer en un centro de salud y pudo estar atendida por un médico, cosa que no le pasó en ninguno de sus otros embarazos. Y esta pequeña me la encontré allí y pues en esa foto que podéis ver esa cara de la madre, orgullosa como madre, pero con todo lo que ha vivido, y esa niña expectante. Bueno, y me pregunté, ¿qué le podemos contar nosotros a Anastasia? ¿Qué le podemos decir? ¿Qué le podemos ofrecer? ¿Qué le podemos... qué expectativas le podemos crear para su vida? ¿Qué historia le podemos contar a Anastasia? Pues no sé, cada uno pensad, si la tuvierais ahí, como está Silvia, ¿qué le podemos contar a ella? ¿Sí? ¿Qué le podemos decir? De corazón. ¿Qué oportunidades va a tener en la vida? Eso va más allá de los papeles, ya lo decía Agustín, va más allá de los datos, de los papeles y de todas las discusiones políticas en grandes foros o en despachos que podamos hacer. Eso es la realidad pura y dura. Hoy, a esta pequeña, ¿yo qué le puedo decir? ¿Qué le puedo ofrecer? ¿Sí? ¿Qué futuro? ¿Qué futuro le podemos dar? Bueno, pues vamos a ir poquito a poco. Algunos datos para hacer memoria. Yo como no veo aquí en estos datos porque me refleja la pantalla. Estaba tan contenta, pero no los voy a ver. Bueno, los datos los estáis viendo ahí. Los voy a buscar, para no estar mirando para atrás. Dice, las mujeres representan 2/3 de los 792 millones de adultos analfabetos en el mundo. 2/3 de todos esos millones de personas adultas analfabetas son mujeres. Os voy a contar una experiencia aquí en España. Una mujer, la acompañé al médico, su hijo tenía un problema de sordera. Esta mujer, toxicómana, pues con muchas historias, con mucha biografía, le di el papel de la próxima cita. Digo yo, no te puedo acompañar porque va a ser en julio y voy a estar en campamento con los niños. Entonces tienes que ir tú. Y me dijo, vale. Y me lo dijo tan poco convencida que yo, digo, pero bueno, ¿qué pasa? Dice, es que no sé cuándo es ese día. Y yo, chica, pues miras en el calendario, te lo anoto. Dice, es que no sé leer. España. Hace 2 años. Bueno, pues imaginaros el resto del mundo. Lo que eso significa, ¿sí? Para muchas cosas. Bueno, los esposos pueden impedir que sus esposas trabajen en 18 países. En otros muchos países los hijos y las hijas no tienen los mismos derechos de herencia. En 49 países carecen de leyes que se protejan a las mujeres en la violencia del hogar. Eso es una cosa privada. ¿Y lo que pasa en el hogar? Bueno, aquí hay leyes, pero a veces las mentalidades van un poco por aquí, con estos países.
La brecha salarial, dice, de género a nivel mundial, ¿sí?, es del 23%. Muchos niños en el mundo todavía no van a la escuela, o van 1 año, 2 años. Más de los 35 millones de personas refugiadas y desplazadas son mujeres, niños y niñas. Todavía muchísimas mujeres mueren cada día por causas relacionadas con el embarazo, la salud reproductiva. En gran parte de África, Asia, América Latina, la representación de los gobiernos, las mujeres casi no están presentes. Bueno, esos solo son datos. Pero bueno, conviene tenerlos ahí, conviene tenerlos ahí. Y os traigo aquí otra niña, Socorro. Cuando yo estaba en Bogotá, en un colegio parroquial, era un pasillito que había allí, había 3 clases, teníamos que tener 3 turnos para que pudieran ir todos los niños. Pues mi herramienta más imprescindible era un bote de crema de manos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las niñas que iban a aquella escuela primaria trabajaban como empleadas domésticas. Os hablo de niñas de primaria. O sea, niñas de 6, 7, 8, 9 años. Y se consideraban afortunadas porque las casas donde trabajaban les daban educación. Darles educación era que pudieran ir a la escuela primaria. Y ahí estaba Socorro. Socorro llegó en un autobús a casa de una señora, la señora María. La señora María era una viejita que no tenía mucho, pero estaba muy sola, y entonces le dijo a una conocida de su pueblo pues que le mandara a la niña, que ella pues le hacía compañía y la ayudaba y le podía dar estudio. Y apareció Socorro. Socorro tenía 7 años, escuálida. Tenía mucho problema de desnutrición y tenía una enfermedad pulmonar muy grave. Claro, cuando la vio dijo, esta niña a mí ni me acompaña ni me ayuda ni nada, va a ser una carga, porque voy a tener que atenderla, ¿no? Hay que cuidarla. Pero entre todos, y la mujer era buena, muy buena, una mujer pues muy humilde, pues la ayudamos. Socorro empezó el colegio, pero llegó un momento en que la enfermedad que tuvo no la pudo superar y se murió. La señora me acuerdo que lloraba y llegó una vez a decirme, o llegó allá a verme, y me dice, pobre niña, dice, lo desesperanzada que yo estaba cuando llegó, y sin embargo ha marcado mi vida, ¿sí? Ha sido como esa nieta, ¿no?, que he tenido. Y digo yo, pues ¿sabes que te dejó un dibujo? Dice, sí. Digo yo, sí, el día de la madre les dijimos a los niños que hicieran un dibujo y ella pues hizo ese dibujo para ella, para esa señora. Pero no pudo dárselo porque, bueno, fue cuando se enfermó y todo eso, y yo te lo dejo. Y la señora se emocionó, ¿no? Y todas lloramos. Las mujeres hacen mucho, o hacemos mucho unas por otras en el mundo. Es una tarea callada, no tiene muchas veces que ver nada ni con proyectos, ni con objetivos, ni con metas. Es ese hacer tan natural y tan espontáneo, pero que va posibilitando, ¿sí?, muchas veces la vida o la muerte entre unos y otros. Bueno, pues ese bote de crema de manos es la realidad de muchos niños y de muchas niñas. Dice, casi 15 millones de niñas, y esto sí que nos tenía que caer la cara de vergüenza, contraen matrimonio cada año. A mí se me pone el vello de punta. 133 millones de niñas han sufrido alguna forma de mutilación. Las niñas entre 13 y 18 años de edad constituyen el grupo más numeroso en la industria del sexo. Somos una sociedad muy hipócrita, porque eso no está ajeno a nosotros, lo tenemos ahí al lado. Tantos millones de niños trabajando en el mundo, millones de niños empleados domésticos, millones de niños relacionados con las Fuerzas Armadas, como nuestra Marta, secuestrada,
y tantas que he conocido que pertenecieron a grupos guerrilleros o a grupos de paramilitares. Esto no me hace caso. Yo que tenía yo bastón de mano, aquí. Bueno, pero la esperanza siempre es posible. Siempre es posible la esperanza. Ahí tengo a dos niñas que tuve la suerte de ver el parto, su parto por cesárea. Karin y Carolina. Pero antes también me había pasado que se me había muerto una niña de desnutrición. Estábamos en Semana Santa, llegó un grupo, una comunidad indígena, y oímos toda la noche llorar un niño, un bebé, llorar y llorar y llorar. Y al día siguiente yo tenía que dar el cursillo de prebautismal, imaginaros, pues a todos los que iban a bautizar a los niños. Era el sábado de Pascua, entonces se iban a bautizar muchísimos niños. La mayoría de raza negra, niños indígenas. Y conocí a esta niña, Daniela, su madre muy enferma, lloraba porque estaba con un problema también de desnutrición. Y pues cogimos un coche, ese impulso nuestro europeo, ¿no?, de decir, tenemos que solucionar esto. Pues venga, cogemos un coche y 2 horas de camino hasta llegar a un centro de salud. Y la niña se murió en el camino. Y cuando yo volví, pues imaginaros la gana de celebrar la Pascua, ni Pascua ni leches. Y allí, ¿qué Pascua, no? Celebras. Me acuerdo que al día siguiente por la mañana estaba yo sentada allí en el borde de la capilla, aquella que había, y vinieron unas cuantas mujeres de las indígenas pues a preguntar, ¿no?, lo que había pasado y todo eso. Y me acuerdo que una de ellas me dejó su bebé. Y yo pensé, digo yo, si es verdad, digo yo, estas mujeres que tanto saben de vida y de muerte, de hijos muertos y de hijos que tienen vivos, me dijo con su gesto, no se trata ahora de estar lamentando lo que pasó, que es cierto, que clama al cielo, sino de ver qué vas a hacer, cómo vamos a luchar para que ese que tienes en los brazos pueda vivir y pueda vivir dignamente. Bueno, pues tuve la oportunidad de ver nacer a estas y pudo ser posible porque de muchos de tantos proyectos se pudo construir ese centro de salud y pudo haber un médico ahí y pudo haber un pequeño quirófano y esa cesárea se pudo realizar. De no haberse podido realizar, esas niñas no estarían vivas. Ahora están vivas. Bueno, pues que sepáis que entre todos lo hacemos posible. Bueno, ¿por qué os cuento esto? Me dijeron que eran 2 para atrás y 1 para adelante, pero los de atrás que sepan que estoy dando 2. Bueno, la esperanza. ¿En qué pienso yo en la esperanza? Cuando yo pienso en la esperanza, pienso en un Jesús de Nazaret, que es el fundamento de lo que yo creo que puedo compartirlo con todos vosotros, creemos que es la esperanza. La esperanza en cristiano y en femenino. Para un cristiano siempre hay esperanza. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza no se basa en signos, nuestra esperanza se basa en Dios, únicamente en Dios. Nosotros no ponemos nuestra esperanza en líderes humanos, por muy poderosos que puedan ser. Tampoco la ponemos en instituciones, ni siquiera en la Iglesia. Tampoco la ponemos en ideologías de ningún tipo. Tampoco en nosotros mismos, ¿sí?, como capaces de hacer muchas cosas. Nuestra esperanza únicamente y totalmente está puesta en Dios. Nosotros no somos la medida de la voluntad de Dios. Nadie le puede poner medidas a la voluntad de Dios. Ni siquiera con nuestros proyectos podemos decir, esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios la sabe Dios. Nosotros colaboramos y nosotros nos adherimos a su voluntad.
Nosotros intentamos humildemente colaborar un poquito, dando lo que somos. Pero la voluntad de Dios es suya. ¿Y cuál es su voluntad? La voluntad de Dios es lo mejor para todos. Y eso es lo que más nos cuesta. Porque cuando decimos todos, incluimos a todos. Ricos y pobres, hombres y mujeres, niños y adultos, ancianos, todos. Toda la creación, lo humano y lo que no es humano, también lo creado. La voluntad de Dios es lo mejor para todos. Y por eso el objeto de nuestra esperanza, ¿sí?, es el bien común. Principio de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? El bien común, el bien para todos. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que Dios nos ha creado. Dios ha creado todo. Y cuando Dios creó, Dios dijo cada día de la creación, ¿qué dijo Dios? Vio Dios que era bueno. Y cuando se terminó, que a mí me encanta, yo siempre pido leer esa lectura cuando toca la noche de Pascua, al final, ¿qué dijo? Vio Dios no solo que era bueno, vio Dios que era muy bueno. Bueno, pues seremos capaces de mirar a cada ser humano, a cada mujer, a cada niño, a cada niña, a cada hombre, a cada persona y decirle, no solo eres bueno, es que eres muy bueno. Y tu dignidad está basada en eso. Somos cristianos y el fundamento de nuestra fe es ese. Y eso da pie a cualquier revolución del mundo. Eso es una revolución en sí. Y va muchísimo más allá de cualquier cosa que nos puedan decir o que nos puedan. ¿Dónde está el poder de Dios? A veces nos cuesta decir o hablar de un Dios todopoderoso cuando vemos muchas cosas. Decimos, ¿dónde está el poder de Dios? El poder de Dios está en su compasión. El poder de Dios no es el poder de la fuerza o de la coacción. Dios no es el que viene por ahí con una espada, castigando y echando demonios. No. Dios, su poder, es el poder de la compasión y el poder del amor. ¿Y dónde aprendemos eso? ¿Dónde lo hemos visto? En la gran señal de nuestra fe, la cruz. Nosotros creemos en un Dios crucificado, que se ha entregado, y se ha entregado por amor. A partir de ahí, lo que le queramos echar. A partir de ahí podemos hablar de lo que queramos. Ahí está nuestro poder, ahí está nuestra esperanza, ahí está nuestra capacidad de compasión y de compromiso. Porque la cuestión de la esperanza no es cuestión de tener esperanza. Podemos tener esperanza, pero ya está. Eso no me sirve de nada. La cuestión de la esperanza es comprometerse. Y la cuestión de la esperanza es actuar por esperanza. Seguir actuando en virtud de nuestra fe con esperanza. Y ser de este modo en el mundo estímulo para quienes han perdido toda esperanza. Y en este caso estamos hablando de tantas y tantas y tantas y tantas y tantas mujeres. Y tantas y tantas y tantas niñas. Y ahí tenemos a un montón de mujeres. Estas mujeres están en Isiro, en el Congo, República Democrática del Congo. Muchas de ellas han vivido la guerra, pero ahí las tenéis, con esa fuerza, con una fuerza arrolladora, capaz de tantas cosas, ¿sí? Ellas nos recibieron, hicieron un teatro, como a todos nos encanta, ¿no?, hacer teatros. Y entonces representaron allí, como íbamos Cristina Antolín, a lo mejor algunos la conocéis, pues íbamos Cristina, es mi general, y yo allí. Y nos recibieron allí con cantos, con música, con danzas, con todo, acabamos allí tan contentas todas.
y hicieron el teatro, y entonces el teatro constaba de la vida de dos mujeres, mamá Cristina y mamá Águeda. Nosotros muertas de las ellas esperando a ver lo que hacíamos cuando lo decían. Mamá Águeda pues iba al centro de formación, San Martín de Porres, y entonces había aprendido muchas cosas, y mamá Águeda había cambiado mucho su vida. Y lo gracioso de estas mujeres, lo bueno, es que los protagonistas de la historia eran los maridos de ellas. Y como el marido de mamá Águeda estaba tan contento con su mujer, con Águeda, porque mamá Águeda resulta que él primero no quería que fuera, pero él ha descubierto lo bueno también de que vaya. Y entonces le estaba contando al marido de mamá Cristina que la convenciera para ir también. Y ese era todo el teatro, ¿no? Convencer a mamá Cristina para que viniera al centro de formación de mujeres de San Martín de Porres. Bueno, al final la convenció, pero hubo una pregunta muy curiosa que ellas mismas hacían de marido y de mujer, ¿no? Que le hacía el marido de mamá Cristina al de mamá Águeda y le decía, bueno, pero es que tu mujer ya sabe, no solo sabe mucho, tu mujer ya sabe demasiado. Esta mujer ya está preparada. Está más preparada que tú. Hombre, le daba 100.000 vueltas a él, claro. Entonces dice el otro, pues tú, dice, pues sí es verdad que sabe mucho, pero es muy divertida y muy interesante. A lo mejor el marido de verdad no sería capaz de decirlo, pero aquella mujer, sí, vestida de hombre en aquel momento, ¿sí?, intuía cómo para los hombres es muy bueno la igualdad de la mujer. Para los hombres es muy bueno lo que se puede hacer por la mujer, porque va a redundar en bien suyo, si es que las mujeres somos así además. ¿Por qué todos los proyectos intentamos que lo saquen adelante mujeres? Porque redunda, ¿no?, en la familia, redunda en los niños, redunda en todo. Va a redundar en bien suyo. Los pigmeos hicieron una danza. ¿Con qué les pagaron allí en el pueblo a los pigmeos por la danza que hicieron? Con un barril de licor y con jabones. Y los hombres se llevaron el licor y las mujeres se llevaron los jabones. Esa es la realidad de nuestro mundo, ¿sí? Pero ese dinero con el que les pagaron era de ese dinero destinado a la promoción de los grupos étnicos minoritarios. Triste, ¿no? Pero todavía. Objetivos del desarrollo, cuando desde la ONU se plantean, nos hablaban, ¿no?, de los objetivos. Qué poca vergüenza tenemos, que todavía los tenemos que seguir planteando. No se cumplen los del 10, bueno, vamos a los del 20, ahora están los del 30, ¿no? Bueno, el objetivo 5 de esos objetivos de desarrollo sostenible, pues se refiere a la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y las niñas. Bueno, pues nos vamos a meter en ese vergel. Eso no es un jardín, eso es un vergel. Nos vamos a meter ahí porque yo sí creo que tenemos que trabajar codo con codo y mano a mano, ¿sí?, con todos los que trabajan por el bien en este mundo. Y tenemos que meternos de lleno, nosotros los primeros, desde esa base que os digo, de la fe, de la esperanza, desde nuestra creencia, pero meternos de lleno y mojarnos y embarrarnos y oler a oveja, como dice el Papa Francisco. Bueno, ¿y eso qué implica? Por un lado, facilitar la igualdad en diferentes campos: el acceso a la educación, la atención médica, el trabajo decente y la representación en los procesos de adopción de decisiones, tanto políticas como culturales, como económicas, ¿sí?, para las mujeres. Y también, además de promover eso que facilite la igualdad de acceso a muchas cosas, es lo otro, establecer marcos legales para erradicar las prácticas nocivas contra las mujeres. Todo lo que tiene que ver con el maltrato y la violencia, ¿sí?, además de la explotación sexual,
y de pues, todas estas prácticas de la ablación, de las mutilaciones, de los matrimonios infantiles, los matrimonios forzosos y bueno, la larga lista de cosas que son el pan cotidiano para muchos millones de niñas y de mujeres en el mundo. 5 minutos, muy bien, ya termino. Bueno, ahí explica o dice pues, lo que se propone en esta igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y de las niñas. ¿A qué se refiere todas estas cosas que son las que se quieren lograr? Las podéis buscar donde queráis, están ahí a mano para quien sea. Pero voy a pasar a la última parte. Esta niña es Dao. Dao es una niña tailandesa. Llegó a nuestro centro, tenemos allí al norte de Tailandia, en Udon Thani. Llegó allí al internado con 11 años. Dao, su madre se murió muy joven, su padre se casó con otra mujer, no la quiso en casa, fue a parar con los abuelos se tenían que subir a Laos a trabajar muchas temporadas y la niña se quedaba sola en el poblado. Y cuando la niña se quedaba sola, la abuela la dejaba amarrada con una soga larga, pero amarrada a un árbol. Y allí se la encontró un sacerdote español. Todo su proceso fue un proceso muy difícil. Imaginaros a Dao. Dao estaba asilvestrada totalmente, ¿sí? El proceso educativo con esta niña fue muy duro y muy difícil. Y tuvo muchos momentos en los que tanto ella como las hermanas, como el colegio al que iba a estudiar, querían o quisieron tirar la toalla. ¿Sí? Entonces, voy a explicaros un poco, cuando se habla de empoderamiento, ¿a qué se refiere? Porque a veces nos suena como un término así un poco como medio politicoso, ¿no? Digo politicoso cuando a veces se quiere meter la política en todo y acabamos metidos todos en ahí sí que sí, en una ciénaga. Pero el empoderamiento, el concepto de empoderamiento viene de América Latina, grupos de mujeres. Después lo cogieron las feministas, después ya sí en Pekín pues ya se retomó a nivel de Naciones Unidas. Pero el concepto de empoderamiento tiene como una fuerza grande, porque se refiere a muchas cosas y que tenemos que tenerlas en cuenta cuando trabajamos con mujeres y con proyectos de mujeres. Se refiere a la capacidad de actuar de forma autónoma, la capacidad de decidir sobre mi propia vida, ¿no? Pero no solo eso, sino que esa capacidad debe de estar acompañada, ¿sí?, de contar con los medios adecuados para ello. Si yo tengo la capacidad pero me ponen un montón de cortapisas o no tengo medio para acceder a ello, pues de poco me sirve, ¿no? Casi como lo que se habla de los techos de cristal. Y eso requiere un doble proceso. Un proceso individual, que es un proceso de trabajo muy fuerte, que hay que hacer con las mujeres, ¿sí?, para la adquisición de mayor autonomía, la capacidad de autodeterminación, los medios para saber elegir en la vida. Y un proceso colectivo, ¿sí?, que ese sentirse no solo en el mundo, sino que entre todos como grupo podemos luchar y podemos influir también para ese cambio, ¿sí?, para lograr esa sociedad más justa e igualitaria. Los niveles de poder son 4. Cuando se habla de empoderamiento se habla de estos 4. El poder sobre, y es sobre el que se basa la dominación, ¿sí? El poder sobre alguien. Yo tengo poder sobre ti, entonces yo te puedo dominar, yo decido sobre ti, tú no tienes capacidad de decidir, yo soy quien decido sobre ti. Y el otro, su única capacidad es subordinarse, ya está, es un poder excluyente. Pero cuando hablamos de empoderamiento y cuando hablamos en cristiano, ¿sí?, de desarrollo, nos referimos a un poder que no sea excluyente, sino que sea incluyente. Y eso significa el poder de. Yo tengo que ser capaz de. Yo puedo tomar decisiones. Yo tengo autoridad.
yo puedo solucionar problemas, yo puedo desarrollar creatividad para salir al paso de cosas. El poder como yo tengo ese poder, yo lo puedo desarrollar con otras personas, ¿sí? Ese gran poder de la fuerza comunitaria. Por eso nuestra fe no es individual, nuestra fe es comunitaria, ¿sí? Cuando hablamos de fe, cuando hablamos de cristianismo, hablamos de comunidad, el ser de la comunidad. Ahí es donde germina la solidaridad. Y otra cosa es también el poder interior. Porque yo puedo tener me pueden dar muchos derechos, pero si yo no me siento capaz de desarrollarlos, si mi autoimagen y mi autoestima está destruida y está por los suelos, no me sirve de nada, no voy a ser capaz, ¿sí? Esa fuerza interior profunda. Bueno, esos aspectos del empoderamiento se refieren a 4, y termino con esto. Al tener acceso a los recursos, a los servicios, a la salud. Nadie aprende ni nadie escarmienta, ¿no? Se decía en cabeza ajena. Bueno, pues ahí estoy con esa pequeñaja. Me llamó mucho la atención porque cuando me vio se me vino a los brazos. Digo yo, bueno, pues ya está, pues ahí. Esa pobre mujer, que era la que era yo, con aquella niña en brazos, ¿qué quiere transmitir? ¿O qué os quiere transmitir ahora? Que yo creo profundamente en cada ser humano. Y creo profundamente en cada ser humano porque creo en Dios, porque le he entregado mi vida, porque pienso seguir haciéndolo hasta donde Dios me dé fuerzas, porque humildemente los pasos que me he ido llevando en la vida, pues me han enseñado muchísimo y me han enseñado con toda esta gente con la que he podido compartir cada día y cada momento. Y desde ahí, pues pediros que os suméis como lo estáis haciendo y como lo hacéis y como lleváis 60 años haciéndolo, ¿no? Pues a esta lucha, ¿no? A esta vida de puertas abiertas. Hoy día se lleva, ¿no?, eso de las jornadas de puertas abiertas. Pues ojalá podamos decir, vamos a abrir las puertas a la vida, pero abrir las puertas, la puerta grande a todos y a todas. Bueno, pues muchísimas gracias. Sí, claro. Bueno, yo voy a completar algunas de las cuestiones de lo que hizo al principio en la orientación de la perspectiva del desarrollo con rostro humano. Voy a ser breve porque también quiero que haya tiempo para el coloquio y estamos alargándonos mucho y es bueno que podáis participar. Yo voy a decir tan solo 3 cosas. En primer lugar, es muy importante el rastro del rostro. ¿Vale? Digo el rastro del rostro porque es un juego de palabras para que no se nos olvide. El rastro del rostro, en las estrategias de desarrollo es muy fácil hablar de números, de datos, de cifras, de estadísticas, pero por ejemplo, como alguien ha hecho, pues nos ha traído rostros y seguir el rastro del rostro es clave para no perder la perspectiva de la justicia. Porque hay una justicia que tiene que ver con las leyes, con los derechos, con las cifras, con las estadísticas, pero en la tradición de Manos Unidas es importante el rastro del rostro. Y fijaos que eso va a significar poner a la persona en el centro. Cuando vemos esa imagen tan tierna que nos ha... Bueno, si tuviéramos la fotografía esa del final, pues todos estaríamos movilizados porque el rostro nos moviliza. Al poner el rostro en el centro, la persona está en el centro. Pero no la persona como ciudadano, no la persona como cliente, no la persona como usuario, no la persona como paciente, no la persona como gente que tiene papeles. No, la persona como tal. Y a veces estamos preocupados pues, por los papeles
estamos preocupados por si somos usuarios, si somos clientes, si somos ciudadanos, si somos... Es decir, a veces ocultamos el rostro detrás de una función social. Entonces, es clave recordar y recuperar lo esencial que es esa dimensión personal, el sentirnos y ser intrínsecamente dignos, y no somos dignos porque alguien nos hace el favor de devolvernos la dignidad, sino que nuestra dignidad es intrínseca en tanto que el rostro de Dios en la tierra. ¿Vale? Entonces ese rastro del crucificado y del resucitado es el rostro y el rastro nuestro. ¿Vale? Primera idea. En segundo lugar, el segundo enfoque, el segundo lugar en esta perspectiva de lo que podríamos llamar los medios para la vida digna, sería la visibilidad del hambre. Sigue siendo un escándalo que sigamos hablando del hambre. Cuando Manos Unidas surge hace 60 años no había internet, no había sociedad digital, no había globalización y tal, y hablábamos del hambre. Es decir, a veces, si tuviéramos que medir el progreso humano, tú dices que si tenemos que seguir hablando del hambre, pues nos tendríamos que cuestionar cómo medimos el progreso humano, el desarrollo, la sostenibilidad, este tipo de categorías, si todavía el hambre sigue siendo un problema fundamental y Manos Unidas escandalosamente hace visible el problema del hambre para que la sociedad de consumo, la sociedad de bienestar, en realidad se sienta desnuda ante su propia hipocresía. Esto es clave porque a veces pensamos que, bueno, en las sociedades occidentales pues hay cierto nivel de bienestar, cierto nivel de desarrollo, pero hacer visible con rostros el hambre supone un ejercicio de salud clave para ir a lo fundamental de la vida en común y no dejarnos llevar por la hipocresía, por el bienestar, por criterios técnicos y utilitaristas simplemente. Y por último, dentro de los medios para una vida digna, hay una dimensión institucional, yo no he hecho hincapié en ella, pero me parece muy importante, y es el poder que tenemos como organización está vinculado a una sociedad civil fuerte. Nosotros no somos organismos de Estado, no dependemos de los Estados. Los Estados son muy importantes y los políticos más todavía, y los funcionarios que nos hacen los papeles y nos permiten los visados más importantes todavía. Pero lo nuestro no es una perspectiva, repito, política. Por tanto, el análisis partidista y político del desarrollo y del hambre es importante, pero nosotros hacemos otro enfoque y otra perspectiva. Nuestro planteamiento y nuestro enfoque del desarrollo integral no es un planteamiento y un enfoque mercantil. Es decir, nosotros no medimos nuestra acción en términos de eficacia, eficiencia, costo-beneficio y por lo tanto nos vamos a mover en el mercado de la ayuda al desarrollo, en el mercado de las materias primas. Nuestras prácticas van a ser analizadas desde esa óptica de los mercados y se nos va a criticar porque estamos intentando modificar precio de alimentos cuando trabajamos por comercio justo, se nos va a criticar por intervenir en la capacitación de personas cuando incidimos en estrategias comerciales donde empezamos a introducir esa perspectiva del rastro del rostro porque creemos en esa dignidad de las personas. Entonces, nuestra perspectiva no es la política de partido, nuestra perspectiva no es la política mercantil y de mercado, sino que nuestro enfoque y nuestra perspectiva es la perspectiva del mundo de la vida, donde los rostros en realidad muchas veces son olvidados. Esto es importante desde el punto de vista de nuestra presencia institucional y pública, porque nosotros vamos a ser analizados políticamente
y se nos puede juzgar de que estamos a la derecha, de que estamos a la izquierda, de que estamos en el centro, de que estamos... Es decir, no hay que tener miedo porque políticamente vamos a ser juzgados, pero nuestra perspectiva no es la política de partidos, no es la política de administraciones públicas, sino que en realidad nuestra perspectiva es la de una potente ética pública que se moviliza por el resto de los... Y eso significa que nosotros vamos a estar en iniciativas importantes de la sociedad civil y nuestro espacio es el de una sociedad civil global imparable, que puede orientar mercados y que puede orientar políticas. Ciertamente no vamos a gobernar políticamente, ciertamente no vamos a ser los dueños del mercado, pero en realidad los pueblos se mueven en esta clave y la dinámica lenta de la historia puede ir en esta clave. Por lo tanto, creo que es importante en nuestros documentos, cuando hablemos de derechos, cuando hablemos de capacitación, cuando hablemos de mujer, no dejarnos llevar por el feminismo de lo políticamente correcto, no dejarnos llevar por la comercialización de productos del mercado, sino darnos cuenta de que el rostro de la mujer, la capacitación de mujeres, el trabajo de la mujer, en realidad es una cuestión vinculada a la sociedad civil, al fortalecimiento del tejido comunitario de la sociedad civil, porque políticas y gobiernos pasan, mercados cambian de precio, pero la dignidad sigue siendo importante. Entonces, ahí es clave ese horizonte de sociedad civil global que es imparable, es decir, aprovechemos la casa común, aprovechemos la globalización para trabajar en esa lucha contra la globalización de la indiferencia y promocionar en esa clave de sociedad civil global la globalización de la responsabilidad. Y para terminar, 5 Cs que considero que son los medios para una vida digna. 1, el cuidado. A partir de ahí hablamos del cariño, del corazón. 2, la confianza. Si no hay confianza, no hay desarrollo. 3, la comida, porque que no se nos olvide, Manos Unidas, campaña contra el hambre. ¿Vale? Es decir, lo nuestro tiene que ver con pasar hambre y el hambre es fundamental y el comer es clave. Entonces, no empecemos a hacer especulaciones de futuros. No, es que hay gente que sigue pasando hambre y por tanto, respuesta, hay que comer. La cuestión es inmediata, la cuestión es próxima. Ya veremos mañana si podemos salir adelante, hacer esto o no, pero es importante esa estrategia de inmediatez, de proximidad y tal, no lo hacen otras organizaciones. Otras organizaciones están condicionadas a los presupuestos, a la aprobación de presupuestos, a la ley de acompañamiento de presupuestos. Sin embargo, nosotros, bueno, pues nuestra limitación también pasa por esa comida. Y por último, la casa y la comunidad. Repito, cuidado, confianza, comida, comunidad y casa como 5 Cs, como medios para fortalecer la lucha por la dignidad en ese rastro del rostro que tiene que ver, o menos que nos lleva para trabajar por una sociedad civil global. Lo dejo y luego si hay preguntas, sí. Desde Manos Unidas y algunos desde aquí, pero también desde allá, porque estáis en esos países donde se están complicando más los derechos humanos, a los gobiernos de los países empobrecidos para que mejoren algunos derechos humanos, para que mejoren la defensa de los derechos humanos, como la educación o la libertad de expresión. No sé si queréis hacer así una respuesta rápida a los tres o como veáis. Quien se sienta, pues va a responder. Tiene que ver también un poco con otra pregunta que era cuáles serían los límites de la política económica del gobierno para hacer efectivas las exigencias de una justicia, de una justa política social. En ese sentido, bueno, pues también puede estar relacionadas. Os doy... ¿Sí? ¿Lo veáis? ¿Quieres contestar tú, Agustín? ¿Sí? Venga. Y luego ellas con libertad, ¿eh? Son preguntas muy generales. ¿Cómo hacer presión a los gobiernos para mejorar? Bueno, pues fomentando una cultura participativa, es decir, es muy importante que entrenemos en la participación, pero yo creo que hay que distinguir entre agitación y acción. Entonces, una cosa es una campaña que hace en un determinado momento, una movilización, una marcha,
una agitación, pero lo realmente importante es, o al menos a mi juicio, son campañas de participación serias que duran tiempo y que pueden ir acompañadas por un determinado tipo de acto, pero el acto solo como tal no hace nada. Entonces, creo que ¿cómo hacer presión a los gobiernos? Pues iniciando una cultura de la participación, promoviendo la participación, creando cooperativas, comunidades, es decir, nadie solo va a conseguir nada, o es muy difícil que una persona sola consiga algo. Es fácil si uno es un héroe, tiene mucha moral y viene después de unos ejercicios espirituales. Pero claro, normalmente las grandes batallas hace falta alguien que tire del carro, pero tiene que también tener un determinado espíritu comunitario. Yo creo en la participación política y creo que es importante promover no solo la participación sindical, laboral y demás, es decir, creo que hay que dignificar la participación política y hay que romper una lanza a favor de la lucha también política, pero claro, sin dejarse llevar por, podríamos decir, muchas veces son estrategias de mercado o estrategias estrictamente de partido, pero la participación política digna merece la pena y hay que dar la batalla ahí en orden a lo que sería la presión. Y con ello ya concluyo, creo que es importante en esta batalla, no solo es el corto plazo, sino el largo plazo. Entonces, todo lo educativo, todo el medio y largo. Es decir, cuando uno se dedica a la política, lo importante es el muy corto plazo. Pero claro, al trabajar en perspectiva de sociedad civil global, preocupado por este tipo de cuestiones de justicia social, la clave siempre es el medio y largo plazo. Entonces, esa gestión de los tiempos es muy importante. Entonces, ¿cómo hacer presión? Pues cultura participativa, diseño institucional. Y yo incidiría en algo que es muy importante, el diseño institucional. A veces, por ejemplo, cuando uno conoce la administración pública de determinado tipo de países de Iberoamérica, tú dices, es que no hay administración pública. No hay sentido de la administración pública. Entonces, claro, llegas a España, a Francia, Italia o a Europa y dices, bueno, aquí es que hay libros de registro de... Pero muchas veces llegas a comunidades y es que no hay registro de nacimientos, no hay registro de fallecidos, no hay registro de nada. Aquí llega uno y tira los papeles y empieza de nuevo. Entonces, yo creo que el diseño institucional es una de las tareas importantes para decir, bueno, construyamos. Por eso, algunas veces, la presión consiste en decir, hagamos memoria de las instituciones y cambiémoslas, rectifiquémoslas, pero no tiremos lo bueno que pueda haber hecho uno en un determinado momento. Bueno. Que África esté como está y siga como sigue. También lo podía contestar Fidel. Divinamente. A ver, me han dicho así, pero no tengo ni idea de qué se puede contestar a esta pregunta. ¿Quién ha decidido que... ¿Quién ha decidido que África está como está? Bueno, yo creo que hay que hacer un poco de memoria histórica. Creo que hay que hacer un poco de memoria, ¿no? Y quizás pues nos puede pasar como respondió Jesús, ¿no? Cuando querían apedrear a la adúltera. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, sería una respuesta compleja, pero yo sí creo que todos, o sea, todas las naciones y los países desarrollados, entre comillas, y toda la historia colonial y demás, tiene mucho que ver. No solo gobiernos, países, sino también pues, sistemas económicos, industrias, empresas. África está como está, pero a todos de alguna manera nos estamos beneficiando de que esté como esté. Entonces, no sé, la discusión y el debate político o económico, el análisis sería muy complejo, pero yo creo que tanto las causas como las consecuencias de eso siguen ahí porque nos seguimos beneficiando de ello.
¿Tenéis alguna pregunta desde el público o hago...? ¿Sí? ¿Por ahí? Venga, que te dejen que acerquen el micrófono. Espera, que va Ángel. A ver qué se acopla. Bueno, ya no hemos hablado. Mi pregunta es un poco dirigida, quizá en este aspecto sea Agustín más técnico. Nosotros que llevamos muchos años reivindicando que nos centramos mucho en lo que nos parece un escándalo. A mí, personalmente, me parece más escandaloso que haya 800 millones de personas que pasen hambre, es que en el mundo, es que a su vez haya 700 millones de obesos. Entonces, las líneas de trabajo que llevamos este año, lo que presentamos un poco, que parece un poco más agresivo, a mí me interesa saber dónde está un poco el límite de lo políticamente correcto que procuramos mantener. Si nos salimos de lo políticamente correcto, avanzaríamos en nuestra labor, en nuestro trabajo, en nuestro compromiso, o incluso podríamos ir hacia atrás. Basándonos un poco en la responsabilidad o corresponsabilidad que tenemos. La pregunta que hacía, ¿quién tiene la culpa de que África está así? Los europeos. Como ejemplo, que haya en Londres mucho más patrimonio Egipto que en egipcio. A partir de ahí, ya las conclusiones son personales, ¿no? Por favor, pero date la pregunta. ¿dónde está la línea de lo políticamente correcto a la hora de reivindicar los derechos de esta gente? Muchas gracias. Bien. Yo no soy muy amante de lo políticamente correcto y por lo tanto, si hay que romper, pensemos un poco la historia de Manos Unidas. Es decir, cuando el grupo originario de Manos Unidas decide luchar contra el hambre, sale de lo políticamente correcto. Es decir, las campañas de Manos Unidas se caracterizan muchas veces por ser contraculturales, ir contra lo políticamente correcto. Entonces, yo creo que hay que seguir resistiendo ante un tipo de cultura llena de hipocresía, donde tiramos alimentos, donde no respetamos el medio ambiente, donde la sostenibilidad... Hay elementos educativos y hábitos de vida saludables vinculados a modos de vivir que llamamos premodernos y que a veces nos avergonzamos de utilizar, y no habría que tener miedo a decir, mira, tienes que educar a tus hijos a que no tiren nada del plato. Eso probablemente no es políticamente correcto, pero en los comederos escolares de nuestros colegios, pues en realidad hay determinado tipo de principios que habría que utilizar y decir, bueno, vas a pagar aquello que te dejes. Probablemente lo que comas no lo vas a pagar, pero penalizar el abuso de recursos que muchas veces hacemos. Aquí hay distintas áreas y distintos temas. Para utilizar el tema de la alimentación, yo simplemente te digo que no hay que tener miedo a creer en la cultura del esfuerzo. Fijaos, por ejemplo, que hace 30 años, yo recuerdo cuando discutíamos y debatíamos la LOCSE, había gente que se avergonzaba de hablar del esfuerzo en las aulas y que no quería hablar del esfuerzo en las aulas, y ahora el señor Roch y Mercadona hablan de cultura del esfuerzo. Es decir, pues bueno, pues era importante la cultura del esfuerzo y sigue siendo importante ahora. La autoridad en las aulas se está convirtiendo en un tema sobre el que se está hablando. Siempre es importante la autoridad educativa, con independencia de que no sea un tema políticamente correcto. Entonces, yo creo que hay que romper contra las modas periódicas de lo políticamente correcto y empezar a decir, mira, aquí hay una propuesta antropológica seria que supone un tipo de economía, un modo de entender los hábitos, un modo de trabajar por la virtud, un modo de construir los valores, un modo de construir la vida pública, y por lo tanto, cueste lo que cueste, hay que seguir manteniendo esa llama
podríamos decir, de sentido, de coherencia, un proyecto antropológico muy atractivo, pero que culturalmente, pues en una cultura individualista, una cultura que es de la opulencia y de muchas veces el terciopelo barato, pues no es serio. Entonces, en resumen, creo que es importante no moverse, no dejarse llevar ni en las campañas, ni en el trabajo, ni en los programas educativos por las modas de lo políticamente correcto y tener clara nuestra tradición. Lo que no es tradición es plagio. Y lo he dicho yo, esto es algo... Una pregunta para Mercedes, ¿sí? Bueno, son dos, pero van a contagiar, ¿no?, la pasión por cuidar de la gente que está tan lejos, porque a veces es difícil presentar a la gente, ¿no? ¿Cómo podríamos? A ver, yo como soy... ¿Se oye? Sí. Como soy una enamorada de lo pequeño, pues creo que lo pequeño tiene un gran poder. Y su poder es el de la vida. A ver, ¿cómo contagiar? Tenemos que quitarnos el espejismo de los grandes resultados, de los grandes titulares, de los grandes éxitos, y empezar a vivir de verdad por lo que creemos. Y si creemos en el ser humano, creemos en cada una de las personas, en cada uno de los seres humanos. Y cada uno es un mundo entero, cada uno es un logro especial. Cuando nacieron estas dos niñas, las gemelillas estas, yo pensaba, en este lugar tan apartado que encima se había ido la luz, Cristina allí con una lámpara, el otro alumbrando como podía, yo sudando entre el olor, imaginaos un quirófano en aquellas circunstancias. Y yo que no tengo mucha experiencia en el tema de salud. Pues no sé, en medio de todo eso, yo decía, estas dos niñas son el milagro más maravilloso que yo he visto. ¿Sí? Y cuando salí y estaba la abuela mirando al cielo, que no se atrevía ni a mirarme siquiera porque no sabía qué era lo que había pasado, y cuando le dije, nacieron y están las dos niñas bien y vivas, la mujer se me abrazó de una manera que yo dije, porque esto te da gracias el mundo entero. Gracias a nada, solamente a yo que era el mensajero de la noticia, que había sido solo testigo de aquello. ¿Qué os quiero decir con eso? Que quien no quiera convencerse, no os molestéis en convencer. El que abre su corazón y quiere de verdad quiere mejorar el mundo, cualquier cosa que le contéis, le va a sensibilizar. El que no quiere no se va a sensibilizar ni aunque le pongas, yo os digo la de imágenes que hay por la tele y por todo, pues no le va a servir de nada. Entonces, de verdad, lo más importante es creéroslo vosotros, el convencimiento personal, hablar de algo con cariño, con ese testimonio de decir, lo que yo hago, por lo que yo vivo, de verdad me parece importante, me parece muy valioso, me parece muy bueno. Gracias. A ver, justo un comentario porque, claro, son preguntas que son muchas veces recurrentes, ¿no? Doy poco, doy mucho, aquel da mucho, que tiene importancia, es una gotita de agua, en fin, claro, en una institución como Manos Unidas o cualquier otra, no seré yo el que hable de lo mucho o de lo poco de las aportaciones económicas, desde luego yo no. Pero yo creo que tendríamos que haber también una reflexión sobre cuál es el motor, el mayor motor, digamos, del cambio. Yo, a lo mejor por deformación, ¿no?, o por donde estoy trabajando, yo sigo pensando que para un mundo distinto casi que nos pide más un cambio de actitudes y estilos de vida que aportaciones económicas que también son importantes. No confrontemos ambas cosas, intentemos sumar, pero digo yo, el cambio de actitud es importante. En ese sentido os cuento una anécdota
y llevamos en manos un departamento, una sección que son universidades, escuelas, y hace como 6 meses, una cosa así, vinieron 4 chavales para ver lo que eran Manos Unidas, qué hacemos, a qué nos dedicamos. Entonces nos paseamos un poco por la institución, vieron los proyectos, lo que era educación para el desarrollo. Entonces era también una entrevista sobre los factores del hambre en el mundo. Bueno, pues cuando acabé la entrevista con ellos, como pude, les pregunté, pero vosotros, ¿qué podéis aportar? ¿Qué es lo significativo que podéis aportar en esta lucha? Entonces, uno de ellos dijo, bueno, pues mira, la próxima campaña, mi hucha, 5 euros que tengo, le voy a decir a mi madre que los 20 euros mío que los dé. Y la otra, la más pequeñita, pues como yo no tengo mucho, pues mis chuches no las voy a comer y entonces me sumarán 17 euros que voy a poner. Y claro, dije, bueno, pues vale. Y mi pregunta es, ¿cuántas hamburguesas, que yo también me gusta la carne, que me consta, y de hecho tengo ácido úrico, por si alguien tiene dudas, pero les pregunté, ¿cuántas hamburguesas coméis a la semana? Pues yo, por casi todos los días, ¿no? Pues que voy con mi madre los miércoles porque no sé qué, los jueves porque salgo de no sé cuánto, y le pregunté, oye, ¿y cómo es que en vez de tantas hamburguesas a la semana comamos una y el resto a lo mejor legumbres o... En la más pequeña le salió un suspiro, pero del profundo de su ser, como para decirme, ¡jo, Fidel! ¡Qué mucho que nos pides, ¿no? Con eso es una anécdota un tanto tonta, pero expresa un poco la situación, incluso aquel que cómo África está así. No por lo que demos o dejemos de dar, que por supuesto hay que darlo, sino cómo seamos o cómo queramos ser. Lo siento, pero es la última pregunta, ya que lo siento, pero no tenemos tiempo, ¿vale? Porque hay que respetar el trabajo de las personas que están en el comedor. Venga, adelante. Hola, en el caso del maltrato, ¿qué puede hacer la mujer, por ejemplo, si no tiene medios económicos o en un caso específico de maltrato psicológico, qué puede hacer la mujer si lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre? ¿Qué puede hacer la mujer? Muchas gracias. El documento base, agradecer la atención, las preguntas, los debates, las intervenciones y bueno, pues tenemos un año delante, un trienio para ir trabajando estas materias, ¿no? Y en cualquier caso, como decimos siempre, si tenéis cualquier duda en las delegaciones, cualquier inquietud, los teléfonos de servicios centrales ahí están, los correos ahí están, podéis pedir y solicitar cualquier ayuda. Por otro lado, ya brevemente refiriéndome a la última pregunta, no soy quien para contestar, a lo mejor mi compañera ha dado su perspectiva de los hechos, pero yo creo que la pregunta tiene todo el sentido incluso eclesial, y nos invita a la Iglesia a pensar con profundidad el tema de violencia de género, el tema del sacramento, el tema de los que han pasado por el sacramento y el matrimonio, por lo menos ha habido una separación de cuerpos. En ese sentido yo creo que también hay una exhortación, si no recuerdo mal, del Papa sobre la materia, lianda y a lo mejor tranquiliza bastante a las personas y a las conciencias, ¿no? Muchas gracias. Para terminar, deciros, aquí hay un grupo de preguntas que eran más para Manos Unidas, ¿vale? Nosotros las iremos respondiendo en documentos o en lo que sea para que no os queden las dudas, ¿vale? No era para hacer a los ponentes. Y luego otra cosa, antes de irnos a comer, que nos vamos ya. Mañana tenemos una presentación de trabajo que hemos tenido que hacer en las delegaciones, ver las caras, sobre un guión que se os envió con algunas preguntas, 3 proyectos para elegir uno y
Madrid veis Anastasia, ¿no? El musical, y pone un viaje al pasado, y entonces yo dije, jolín, pues voy a traer yo a mi pequeña Anastasia, pero vamos a hacer con ella un viaje al futuro, porque yo pienso que todos nosotros lo que queremos es hacer posible el futuro, abrir todas las puertas que podamos al futuro. Bueno, pues vamos a hacer memoria en este futuro. Y os voy a presentar a Anastasia. Anastasia es esa pequeña princesita de vestido azul, con esos ojazos, y su madre. Su madre, a los 11 años, la raptó un grupo de Boko Haram. La tuvieron secuestrada, de esclava sexual y demás, durante 9 años. Tuvo 4 hijos. Ya veis lo joven que es. Logró escapar. El precio de irse fue dejar a sus hijos varones allí. Y con ella vino pues su hija mayor y esta pequeñita que estaba en su barriga, que estaba embarazada. Llegó a un pueblo de Obud, de la selva, donde tenemos allí pues la suerte de estar. Llegó allí y pues la niña pudo nacer en un centro de salud y pudo estar atendida por un médico. Esa cara de la madre, orgullosa como madre, pero con todo lo que ha vivido, y esa niña expectante. Bueno, y me pregunté, ¿qué le podemos contar nosotros a Anastasia? Me acuerdo que al día siguiente por la mañana estaba yo sentada allí en el borde de la capilla, aquella que había, y vinieron unas cuantas mujeres de las indígenas pues a preguntar, ¿no?, lo que había pasado y todo eso, y me acuerdo que una de ellas me dejó su bebé. Y yo pensé, digo yo, si es verdad, digo yo, estas mujeres que tanto saben de vida y de muerte, de hijos muertos y de hijos que tienen vivos, me dijo con su gesto, no se trata ahora de estar lamentando lo que pasó, que es cierto, que clama al cielo, sino de ver qué vas a hacer, cómo vamos a luchar para que ese que tienes en los brazos pueda vivir, y pueda vivir dignamente. Bueno, pues tuve la oportunidad de ver nacer a estas, y pudo ser posible porque de muchos de tantos proyectos se pudo construir ese centro de salud, y pudo haber un médico ahí, y pudo haber un pequeño quirófano, y esa cesárea se pudo realizar. De no haberse podido realizar, esas niñas no estarían vivas. Ahora están vivas. Bueno, pues que sepáis que entre todos lo hacemos posible. Mi mamá Águeda, nosotras muertas de las reyes esperando a ver lo que hacíamos cuando lo decían. Mamá Águeda pues iba al centro de formación San Martín de Porres, y entonces había aprendido muchas cosas, y mamá Águeda había cambiado mucho su vida. Y lo gracioso de estas mujeres, lo bueno, es que los protagonistas de la historia eran los maridos de ellas. Y como el marido de mamá Águeda estaba tan contento con su mujer, con Águeda, porque mamá Águeda resulta que él primero no quería que fuera, pero él ha descubierto lo bueno también de que vaya. Y entonces le estaba contando al marido de mamá Cristina que la convenciera para ir también. Ese era todo el teatro, ¿no? Convencer a mamá Cristina para que viniera al centro de formación de mujeres de San Martín de Porres. Bueno, al final la convenció, pero hubo una pregunta muy curiosa que ellas mismas hacían de marido y de mujer, ¿no?, que le hacía el marido de mamá Cristina al de mamá Águeda, y le decía, bueno, pero es que tu mujer ya sabe, no solo sabe mucho, tu mujer ya sabe demasiado. Esta mujer ya tan preparada, está más preparada que tú. Hombre, le daba 100.000 vueltas, ¿sabes? Y entonces dice el otro, pues tú, dice, pues sí, sí es verdad que sabe mucho, pero es muy divertida y muy interesante. A lo mejor el marido de verdad no sería capaz de decirlo, pero aquella mujer, ¿sí?, vestida de hombre en aquel momento, ¿sí?, intuía cómo para los hombres es muy bueno la igualdad de la mujer.
Para los hombres es muy bueno lo que se puede hacer por la mujer, porque va a redundar en bien suyo, si es que las mujeres somos así además. Para 20 años está estudiando segundo de chef en la universidad. Ella quiere, su sueño es montar un restaurante y ser cocinera, pero cocinera profesional, chef de cocina, montar un restaurante. Pero todo su proceso fue un proceso muy difícil. Imaginaros a Dao. Dao estaba asilvestrada totalmente, ¿sí? El proceso educativo con esta niña fue muy duro y muy difícil, y tuvo muchos momentos en los que tanto ella como las hermanas, como el colegio al que iba a estudiar, querían o quisieron tirar la toalla, ¿sí? Entonces, voy a explicaros un poco, cuando se habla de empoderamiento, ¿a qué se refiere? Porque a veces nos suena como un término así un poco como medio politicoso, ¿no? Digo politicoso cuando a veces se quiere meter la política en todo y acabamos metidos todos ahí sí que sí, en una ciénaga. Pero el empoderamiento, el concepto del empoderamiento viene de América Latina, grupos de mujeres. Después lo cogieron las feministas, después ya sí en Pekín pues ya se retomó a nivel de Naciones Unidas, pero el concepto de empoderamiento tiene como una fuerza grande, porque se refiere a muchas cosas y que tenemos que tenerlas en cuenta cuando trabajamos con mujeres y con proyectos de mujeres. Se refiere a la capacidad de actuar de forma autónoma, la capacidad de decidir sobre mi propia vida, ¿no? Pero no solo eso, sino que esa capacidad debe de estar acompañada, ¿sí?, de contar con los medios adecuados para ello. Si yo tengo la capacidad pero me ponen un montón de cortapisas o no tengo medio para acceder a ello, pues de poco me sirve, ¿no? Casi como lo que se habla de los techos de cristal. En la capacitación de personas, cuando incidimos en estrategias comerciales donde empezamos a introducir esa perspectiva del rastro del rostro porque creemos en esa dignidad de las personas. Entonces, nuestra perspectiva no es la política de partido, nuestra perspectiva no es la política mercantil y de mercado, sino que nuestro enfoque y nuestra perspectiva es la perspectiva del mundo de la vida, donde los rostros en realidad muchas veces son olvidados. Esto es importante desde el punto de vista de nuestra presencia institucional y pública, porque nosotros vamos a ser analizados políticamente y se nos puede juzgar de que estamos a la derecha, de que estamos a la izquierda, de que estamos en el centro, de que estamos... Es decir, no hay que tener miedo porque políticamente vamos a ser juzgados, pero nuestra perspectiva no es la política de partidos, no es la política de administraciones públicas, sino que en realidad nuestra perspectiva es la de una potente ética pública que se moviliza por el rastro de los rostros.